compartiendo pues esto. En segundo lugar, pues mi gratitud enorme a Bogotano y a la Compañía Nacional de Teatro San Querida por invitarme a volver y trabajar aquí. Y en un proyecto, pues para mí entrañable, porque se trata de homenajear a ese hombre fundamental para el teatro mexicano, que es Héctor Mendoza, a quien en lo personal yo debo tanto, pero no principalmente es lo que quisiera subrayar, sino lo que le debemos todos en el teatro mexicano. Héctor Mendoza es, yo lo expreso así, el primer director moderno de México, que empezó siendo un dramaturgo precoz, vinculado al proyecto de crear una dramaturgia nacional, la impronta posterior a la búsqueda de una expresión cultural de lo mexicano, y que comenzó con una obra que hablaba de sus compañeros en la preparatoria de la Escuela Nacional Preparatoria, y que tuvo un éxito rotundo. Tenía 18 años cuando escribió Las cosas simples, pero que fue a su vez arropado por los pioneros que buscaban la posibilidad de que existiera un teatro público en México. Su maestro Celestino Gorostiza fue quien lo estrenó, y es otro hombre de teatro al que tanto le debe el teatro mexicano y el país. Empezó como dramaturgo, posteriormente la empresa, la iniciativa del teatro lo fue llevando a esa crisis que vive el teatro mundial, y México no es ajeno a ello, el cambio de identidad y de concepción de la estética teatral, una vez que el teatro, que siempre se explica por su relación con la sociedad, tiene que cambiar su lugar en la sociedad, y lejos de seguir siendo considerado un arte ancilar a la literatura, en donde lo importante es la literatura y la actuación después. Entonces los directores son ilustradores de texto, los actores declamadores de texto. En ese momento difícil, donde el teatro tiene que reubicarse porque está condenado a desaparecer después de la emergencia del cine y posteriormente de la televisión, el teatro en el mundo, en México también, regresa con una fuerza brutal a partir de la creación de las grandes vanguardias que emergieron al final de los 50 y de los años 60, para redefinir el hecho teatral como la puesta en escena. Es el concepto de puesta en escena lo que moderniza al teatro en el mundo y en México, y eso supone un aliento poderosísimo de sobrevivencia, al que le debemos la vitalidad del teatro hoy, porque el teatro hoy está más vivo que nunca, si bien ha cambiado su lugar en la sociedad. Mendoza entra en el proceso de las grandes vanguardias a partir de una dialéctica fundamental, que es volver a la tradición para impulsar la vanguardia. No hay vanguardia si no hay apropiación de la tradición. Esa tradición a la que se vuelve con el impulso de apropiarla, que fue ese movimiento que se dio en la Universidad Nacional y que conocemos con el nombre de Poesía en Voz Alta, y que después llevó a Mendoza a crear ese prodigioso espectáculo absolutamente renovador, que es un hito en la teatralidad de nuestro país, y que fue el montaje de Don Gil de las Calzas Verdes,
de Tirso de Molina en el frontón cerrado. Ahí aparece ya pues el establecimiento del concepto de puesta en escena, cuyo ejercicio modernizará al teatro, pero que le exigirá cambiar la práctica del arte de la actuación, lo cual lo llevará a Pecado, a Yale, en donde conocerá el método Stanislavski, trabajará en la escuela de Strasberg, para volver a México y convertirse en el más importante maestro de actuación que ha dado este país en el último siglo. Maestro de los mejores actores y actrices que han llenado los cuadros del cine, la televisión y por supuesto el teatro. Pero es también un hombre que procede siempre en este impulso de apropiación de la tradición para transformarla. No es un autor que monte los textos de la tradición buscando un imposible respeto, porque el teatro es la escena y no sabremos nunca. Sabemos que sobrevivió el poema de Edipo, atribuido al poeta trágico Sófocles, pero no tenemos idea de quién fue el primer Edipo, no tenemos idea de cómo se actuaba. El teatro no es susceptible de ser historiografiado porque es el arte de la vida. De manera que una reconstrucción arqueológica de los textos de la tradición pues es una ilusión que el ejercicio de la modernidad cambió. Para montar el patrimonio universal de la tradición a la que todos tenemos derecho porque es nuestra, es necesario el compromiso de la creación para escenificarlo, y eso implica pues asumir la radicalidad de lo que es el teatro, que es pura actualidad. Y ese ejercicio llevó a Mendoza continuamente a un diálogo con ciertos autores, empezando pues por Tirso, cuya escenificación supuso transformarlo, y entonces proponer una lectura totalmente apropiada y actual, y entonces renueva la estética, renueva el lenguaje, renueva las exigencias del arte. Es al mismo tiempo un caso excepcional en nuestra dramaturgia, porque nuestra dramaturgia es como muy pródiga en autores de piezas realistas o de melodramas y muchísimo de farsas. Pero no se ha dado en nuestro teatro una poderosa dramaturgia de la comedia. No hay escritores de comedia en este país, con excepción brillantísima de Ibargüengoitia o de Héctor Mendoza. Mendoza es un comediógrafo maravilloso que nos pone enfrente la posibilidad de contemplarnos a la luz de ese realismo subvertido, digo yo, que es la comedia y que es cruel, despiadada, pero dentro del realismo y no de la tentación no realista, ya sea del melodrama o de la farsa, como se ha acostumbrado habitualmente. Por eso su vuelta a ciertos autores de la comedia se vuelve entrañable. Es el caso de Misantropías, en donde se trata también de hacer un homenaje a Molière, a esa obra fundamental, quizá cúspide del gran Molière, sinónimo del teatro, que ahí hace una cruel autoconfesión de sí mismo en una paradoja terrible. Es decir, el hacedor de teatro que siempre está impulsado por la más genuina filantropía, porque si no es filantropía lo que nos lleva a hacer teatro no se explica.
El hombre de teatro, el filántropo por excelencia, el creador de la contemplación de lo que somos, es él, en lo personal, un hombre terriblemente misántropo. Pero esa misantropía empieza con él mismo. Es un hombre que se ubica ante el desafío a lo que lo va a llevar ir hasta las últimas consecuencias de lo que ha intentado plantear en su visión cómica del ser humano. Y es el valor de la sinceridad. Y ser sincero trae muchos problemas. El personaje de Misantropías, que es un retrato del propio Molière, pues es el retrato de un misántropo, de un hombre implacablemente sincero frente a ciertos valores con los que no piensa transigir y que son los de la justicia, que es patente, que no debe discutirse sino imponerse sola, porque aquello que se litiga y se gana a través de una argumentación pues es otra cosa y no lo que es palmariamente la justicia. También los valores donde no transigirán nunca, que son los del valor estético. ¿En dónde está el valor estético? ¿En dónde está eso que llamamos el enigma del talento? Y cuál es el elemento fundamental del criterio frente a ello, en donde también se mostrará implacable ante sus convicciones de lo que es el valor artístico. Y finalmente esto queda envuelto en otro enigma humano tremendo, que son las relaciones con quienes hace el teatro. El teatro se hace con cómplices, el teatro se hace con personas con las cuales se establecen relaciones enormemente entrañables, peligrosas, a veces promiscuas, en donde queda exhibida una de las condiciones más, de las que Mendoza fue más perspicaz y que reencuentra en Molière, y que es la de la inconstancia del corazón. El corazón frente a la pasión erótica que llamamos amor es profundamente inconstante. Ahí está el dilema brutal de esto que nadie elige y luego se convierte en decisión de un acto libre, y que tiene que ver con el enigma de lo que llamamos el amor o la pasión del amor, que fue un tema que Mendoza trató repetidas veces en varias de sus obras. Aquí hay un homenaje al teatro, un homenaje a los actores, un homenaje a Molière, un homenaje a la sinceridad, y también un maravilloso homenaje a este hombre de teatro que ha sido Héctor Mendoza, a quien todos tanto le debemos, y que ojalá consigamos sintonizar con ese extraño sentido de lo humano que presidió su teatro. Muchas gracias. Julio Castillo en el mes de junio. Y bueno, para seguir con los estrenos, porque estamos ahorita primero abordando los estrenos de la línea de Patrimonio Dramático Nacional, algunos ya lo saben, tenemos un programa que se llama Martes de Poesía, aquí en esta sala, en la que los actores de la compañía, en complicidad prácticamente interna, es decir, son proyectos que mayoritariamente surgen del trabajo de los actores con los mismos actores, como una especie de investigación o ejercicio alrededor del material poético. De pronto alguien dijo, bueno, pero ¿por qué la Compañía Nacional tiene que hacer poesía? ¿No? Y pues, la pregunta sobra, es extraña, es absurda, porque la poesía es el origen de todo lo que somos. Sin poesía pues no existe teatro, por lo cual se crea Martes de Poesía justamente para abordar diferentes tipos de
de repertorio poético, hemos hecho muchas cosas alrededor de poesía contemporánea, y en esta ocasión el maestro Arturo Beristain, que es actor de número de la Compañía Nacional, junto con varios compañeros del elenco estable, van a desarrollar un proyecto que se llama Dramaturgos Poetas, para el cual, maestro, te cedo la palabra. Algo que comentaba el maestro Tavira, regresar al origen abre siempre la posibilidad de un renacimiento. Y yo me preguntaba cómo me aficioné a la poesía. Y fue escuchando a mis padres en una especie de tertulia que se hacía en esa época con una botella de vino, y mi madre putativa, Ofelia Guilmain, Pepe Gálvez, el maestro López Tarso, mi padre, mi madre, decían poesía en la tarde. Esa era la diversión. Entonces, de niño o de adolescente, escucharlos decir poesía, que luego la hacen en los recitales. Y entonces yo acompañaba a mi madre, a Ofelia, a Pepe, a estos recitales de poesía que se hacían en el Ateneo Español y que hacían en Bellas Artes, en la M. Ponce. Y de pronto me pareció que sería interesante hacer un recital de poesía, no una puesta en escena, donde se privilegie el texto. Escuchemos la poesía, 4 actores vestidos de negro diciendo nada más la poesía, pero ¿qué poesía? Y de pronto pensé que hay ciertos dramaturgos cuya poesía no se conoce porque, por un lado, pienso que Usigli es tan gran dramaturgo que se dejó de lado su poesía, no se conoce. Al revés de Villarrutia, que es tan gran poeta que de pronto su dramaturgia no se pone tanto. Entonces, pensé que podría ser interesante escuchar la poesía de ciertos dramaturgos. Usigli, Alejandro Aura, que fue mi hermano, mi maestro, mi cómplice en muchos, pues durante la vida, ¿no? Y que tiene una poesía que me parece que es muy interesante y que ya no se lee ni se conoce. A él se le conoce más como gestor cultural, como director, como actor, como promotor, pero es un gran poeta, ¿no? Y otro maestro mío y amigo, el poeta Jaime Shelley, que fue miembro de la Espiga Motinada, y hacer un recital, 4 actores en un atril, hacer un comentario como lo recuerdo cuando era niño. Sería mi especie de regresar al origen. Y una dramaturga más que sería Elena Garro. Gracias. Sobre Elena Garro quiero añadir, bueno, además de que ella también formó parte de Poesía en Voz Alta, y de ese momento del que hablaba el maestro Tavira, renovador para todos, de lenguajes y también de encuentros entre distintas disciplinas, sobre todo entre la literatura y el teatro. Pero Elena es una autora que tiene una vertiente que también evade un poco el melodrama, evade la farsa, y es una escritora surrealista, que también es una cosa peculiar que existe dentro de nuestra escritura, y que efectivamente, maestro, también es real que no se conoce su poesía. Entonces, bueno, estamos entusiasmados con este proyecto que va a dar a conocer la poesía de diferentes dramaturgas y dramaturgos de nuestro país. Y digamos que con esto terminaríamos de hablar del patrimonio dramático nacional. ¿Quieres decir, añadir más? Posiblemente estaremos apoyados por uno de los músicos que entran a la compañía, que es la chelista, y que eso me remite un poco a lo que era la poesía lírica. Era lírica porque se decía con una lira mientras se tocaba. Entonces, tener el acompañamiento de la música puede ser también interesante. Muy bien. Bueno, esto es un poco los proyectos nuevos que se van a estrenar en este primer semestre, pero desde luego tendremos también nuevas temporadas de proyectos que ya estrenamos previamente, sobre todo el año pasado. Vamos a tener una nueva temporada de Los Empeños de una Casa, de Sor Juana Inés de la Cruz,
en el Teatro de las Artes en el mes de marzo, a partir del 13 de marzo, y que estará todo el mes de marzo, de jueves a domingos, en ese teatro, que además será pues un poco el motor que va a calentar también una gira que va a tener dicha obra en España, que empieza con 3 funciones en la sala principal de los Teatros del Canal de Madrid y que posteriormente se presentará en diversos festivales en España. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que tendremos. Vale mencionar que Los Empeños de una Casa entra dentro de nuestra tercera línea programática que se llama Dialéctica de la Diversidad y que tiene que ver con procesos de investigación sobre la multiculturalidad de México, de investigación identitaria alrededor de universos visuales y sonoros, como los que ustedes vieron Los Empeños de una Casa. Hay una investigación importante alrededor del bolero como dialogante con la escena, pero que ha sido también una constante en la investigación de nuestros proyectos de dialéctica de la diversidad, dentro de los que también se encuentra de La Conversión del Diablo, de Carlos Pascual, que dirigió el maestro Martín Acosta, que se va a presentar ahora en abril en el Teatro Nacional de Budapest, en el Festival MITEM. Va a presentar 2 funciones, 29 y 30 de abril, con lo cual tenemos estas 2 obras que nacen de esa tercera línea programática que tiene que ver con esta investigación sobre temas locales y investigación multidisciplinaria, pues van a tener estas salidas internacionales en esta temporada, en este primer semestre. Y también mencionar una colaboración, ya que estamos hablando de escritura mexicana, una colaboración que vamos a iniciar este año con la Comedia Nacional de Uruguay, que junto con nosotros somos las únicas 2 compañías en América Latina que tienen un elenco estable. Hay que mencionar a la Comedia Nacional de Uruguay notablemente porque es una compañía que tiene 70 años de tener un elenco estable. Es un mérito enorme de los compañeros uruguayos, es un lugar emblemático para el quehacer teatral, y por primera vez en esos 70 años se va a estrenar a un dramaturgo mexicano, de dramaturgo a dramaturgo. Nunca se ha hecho una obra de escritura mexicana, y se va a hacer La Dama Boba de Elena Garro, no de Lope de Vega, sino la versión que hizo Elena Garro, justo un poco ligando sobre estos diversos tipos. Entonces es un semestre maravilloso porque por un lado estarán el maestro Mendoza. También quiero mencionar, lo que pasa es que esto va a pertenecer al segundo semestre, que como todos saben es el centenario de Emilio Carballido, y se va a hacer un gran homenaje nacional. Esto lo va a hacer la Coordinación Nacional, la compañía va a colaborar en el segundo semestre, pero realmente es un proyecto que encabeza la Coordinación Nacional. Es decir, es un año en el que por un lado está el maestro Mendoza, Carballido, Rosario Castellanos, y en el que tenemos la alegría de llevar fuera de nuestro país también a dar a conocer a otra escritora fundamental de nuestro país, como es Elena Garro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se está planeando en cuanto a proyectos nuevos, estrenos, giras y demás. Antes de abordar el proyecto de movilidad nacional, que es fundamental de nuestras sedes regionales, me gustaría ceder la palabra a quienes encabezan también otras nuevas temporadas que tendremos, otros reestrenos que también son de escritura mexicana. Tendremos primero de José Agustín, una obra inédita que ahora, cuando vino en el fallecimiento de José Agustín, se encontró este texto escrito en los años 80, que se llama Baño de Uñas, y que llevamos a escena con la dirección de Valeria Fabri, a quien paso la palabra para que nos cuente de esta nueva temporada que tendremos aquí en esta casa. Gracias, Aurora. Hola, buenos días. Primero que nada, gracias. Otra vez, ya todo el mundo agradecimos de este lado, pero gracias por estar presentes y por ayudarnos a difundir nuestro teatro. Para mí es difícil hablar de Baño de Uñas sin hablar primero brevemente sobre el autor José Agustín. Me encantó escuchar hablar al maestro Luis de Tavira, porque pienso que un poco lo que fue Mendoza para la puesta en escena nacional mexicana,
creo que eso mismo fue José Agustín para la literatura vanguardista, ¿no? Mexicana también. José Agustín fue principalmente más un novelista y guionista, pero dentro de su obra escribió, me parece que 2 puestas en escena, bueno, 2 dramaturgias, una de ellas fue Baño de Uñas, no, creo que fueron 3 y Baño de Uñas es la tercera. José Agustín creo que fue un ícono de la rebeldía con su literatura. Hay una frase que a mí me marcó mucho que dice Luis Humberto Crosswhite, prologando uno de los libros de José Agustín, en el que dice que José Agustín se escurteaba y eyaculaba en la literatura, en los anaqueles de la literatura de la academia, ¿no? En la literatura moralina. Y retomo esta frase porque creo que José Agustín era un provocador, era un maestro de la irreverencia, abordando siempre los mismos temas de sexualidad, drogas, rock and roll y crítica política. Y todos esos temas están dentro de lo que es Baño de Uñas. Baño de Uñas, que me parece una obra loquísima y encantadora, es una comedia. Es una comedia que se sitúa la mismísima noche del 6 de julio de 1988, el día de la gran caída del sistema, este acontecimiento emblemático del histórico fraude electoral en México. Y durante este acontecimiento, José Agustín narra o nos pone en escena a 4 amigos que están en una fiesta en casa de uno de ellos, poniéndose un fiestón loco, consumiendo altas cantidades de cocaína, y relacionándose con una extrañísima y surreal cadena que le llega a una de las 4 amigas, que es una cadena que dice que es una cadena que son unas cajas llenas de millones de uñas, y la cadena dice que si los personajes se sumergen en esas uñas, se les promete prosperidad y progreso. Entonces los personajes, en ánimo de fiesta y de sexo y de cachondería y de música y de rock and roll, con esta diversión, pues deciden entrarle a esta cadena tan extraña y se ponen un gran mal viaje, lo cual para mí como directora me hace pensar, y hacia allá va la puesta en escena, en que estos personajes, al mismo tiempo que está sucediendo esto, está sucediendo la noche, el gran fraude electoral. Y para mí es un reflejo de una sociedad, o me parece que la obra refleja a una sociedad en proceso de descomposición en un país descompuesto. Y ya. Creo que, no sé qué me falta. Bueno, vamos a estar aquí en la sala Héctor Mendoza. Estrenamos el 27 de febrero, es decir, ya el jueves de la siguiente semana. Y pues ojalá puedan venir. Gracias. Gracias, Valeria. Y dentro de estos reestrenos de repertorio tendremos también una segunda temporada de la obra ganadora del Premio Mancebo, que se estrenó el año pasado en la Gruta. Es una colaboración con el Centro Cultural Helénico, una coproducción entre Compañía Nacional y el Centro Cultural Helénico. La obra ganadora fue de la autora Patricia Martínez Pedreguera, como saben es un premio de dramaturgia joven. Y bueno, Patricia escribe esta obra que se llama Sonido de un derrumbe,
que lleva a escena Paula Watson y de la cual, ante la ausencia de Paula, nos platicará una vez más Simón Franco. El baño de uñas vendrá el sonido de un derrumbe. ¿Qué tal? Hola otra vez. Sí, bueno, pues en efecto, la obra es de Patricia Martínez Pedreguera, que con este mancebo del año 2023 suma su segundo Premio Nacional de Dramaturgia. El primero fue el Perla Schumacher. Y bueno, es una obra que aborda dos temas, ¿no? Y uno es como metáfora del otro. El primero es la problemática que estamos viviendo en esta ciudad en torno a la gentrificación y los grandes proyectos inmobiliarios que derrumban las casas para construir grandes edificios que nadie puede pagar, y cómo existe el abuso infantil en el seno de las familias mexicanas, ¿no? Entonces es una familia mexicana que ve cómo la casa al lado se está derrumbando de la misma manera que su proyecto familiar se está desmoronando por un abuso velado, ¿no? La obra resulta original, interesante, porque nunca expone de manera literal el tema del abuso, sino más desde un cotidiano enrarecido, nunca explícito. Y también es una obra, como lo es el premio Mancebo, pues de una dramaturgia joven, experimental, arriesgada, que pues, en grandes rasgos podríamos decir que no sigue estructuras dramáticas aristotélicas. Y en correspondencia, Paula Watson también hace un montaje arriesgado, ¿no? Donde pues esta casa se convierte en muchos lugares oníricos, representativos o no representativos. Y bueno, también cuenta con la participación de nuestro actor emérito Jesús Hernández, y se va a presentar aquí en la sala Héctor Mendoza. Regresa a la casa del 10 de abril al 11 de mayo.